Hola, bienvenido Influyente. Te saludamos desde la ciudad de Maracaibo, en la hermosa Venezuela. Somos una comunidad de fe, una iglesia que trabaja y sirve para que a todos les encante conectarse. Queremos guiarte hacia una relación personal con el hombre más influyente de la historia, Jesucristo. Sí, porque su venida al mundo dividió la historia de la humanidad en dos. Su historia es la mayor muestra de amor para salvación. Ha fascinado a millones y millones de personas a través de los siglos y somos también millones quienes le seguimos con pasión y gratitud. Jesús es digno de ser conocido. A través de nuestros encuentros en línea recibirás inspiración, buenas noticias y también retos que te acercarán cada vez más al propósito de Dios para ti. Gracias por estar conectado con nosotros a través de este tiempo. Déjanos en el chat tus comentarios de este encuentro y desde qué ciudad nos miras. Al navegar por este canal puedes encontrar muchísimos temas para tu bienestar y también en nuestras redes sociales Influyente VE. Si aún no nos sigues, puedes hacerlo en este momento y mirar todo nuestro valioso contenido. Suscríbete ahora a este canal, activa las notificaciones en la campanita. Piensa en otros y comparte este link, porque todos hemos vivido el dolor y la frustración que trae consigo una pérdida. El pastor Raúl Parra nos comparte hoy la segunda y última entrega de la serie de conferencias Pérdidas, cómo enfrentarlas. Si te perdiste la primera parte, aún puedes mirarla y compartirla. Toma nota de lo que viene a continuación y te invitamos a quedarte hasta el final mientras tú también disfrutas de tu bebida favorita para regalarte un especial espacio con música que te llenará el corazón de esperanza. Hoy estamos finalizando una breve serie de mensajes que se titula Pérdidas, cómo enfrentarlas. Esta segunda entrega quiero iniciarla comentándoles que ninguno aquí, en este lugar, escapa de la realidad dolorosa, de la experiencia quebrantadora de las pérdidas. Perder algo o a alguien forma parte de nuestra existencia. La muerte de un ser querido, un daño o robo de un bien material, una enfermedad que aparece repentinamente, una condición limitante de salud que puede también brotar o surgir en un momento no esperado, una separación, un divorcio, un ver emigrar gente especial, cercana. Todas estas
y muchas más forman parte de las privaciones que el ser humano padece. El ser humano en cualquier parte del planeta sufre quebrantos y pérdidas que necesitan ser lloradas, que necesitan ser asimiladas. De hecho, los especialistas dicen que elaborar el duelo, que es sinónimo de dolor, de luto, elaborarlo involucra unas 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y una de las preguntas que solemos hacer mientras transitamos estas fases o periodos de dolor que sobrevienen como producto de una pérdida, una de las preguntas que carcomen nuestros pensamientos es: ¿por qué? Esta pregunta corre por nuestra mente, por nuestros pensamientos, permea nuestras emociones y a ratos profundizan o retroalimentan estas fases de resolución del duelo. Cuando esta pregunta sale a flote, hay curiosamente muchas personas a nuestro alrededor que intentan darle respuesta. Lo hacen con muy buena intención, pero equivocados. Porque en una parte de la raza humana existe la tendencia a querer ofrecer una respuesta a algo en un momento nada apropiado. Intentan decirnos en sus elucubraciones cuál es la razón de este padecimiento que enfrentamos. Pero quizás escogen el peor momento para hablar, que son los momentos picos de las pérdidas. Vale decir, esas horas infaustas cuando nos dijeron la mala noticia, o quizás en el espacio del velatorio. Se colocan personas al lado a empezar a hablar y hablar. Y lo que menos uno quiere es escuchar lo que están diciendo. Porque cuando toca enfrentar el primer impacto de una pérdida, a veces ni siquiera Dios es escuchado. ¿Cuál es entonces el porqué de las pérdidas? ¿Cuál es la razón? ¿Será que hay varias? Hoy quiero que intentemos aproximarnos a algunas de las respuestas que pueden traer potencialmente esperanza, ánimo y sobre todo reto al corazón afligido. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles, o mejor expresado, cuál es el porqué? ¿Cuáles son las razones de enfrentar pérdidas? Lo primero que hoy quiero que sepas es que las pérdidas te recuerdan que no puedes tener todo lo que quieres. Yo quisiera que mis padres no hubiesen fallecido hace 11 y 8 años respectivamente. Ahora, no tener todo lo que queramos, todo lo que deseamos en un momento o a lo largo de la vida, es una antítesis de la filosofía del mundo que promueve y quiere satisfacción inmediata. Y esto es preciso tenerlo consciente. Job
un indiscutible hombre de Dios en las Escrituras, el hombre que más sufrió en la historia, en medio de sus padecimientos, frente a sus pérdidas increíbles, intempestivas, todas juntándose, él preguntó 16 veces, ¿por qué? Nunca obtuvo respuesta. El apóstol Pablo, enfrentando lo que podríamos catalogar como una especie de suplicio, con una espina clavada, imagino que también se hizo esta pregunta muchas veces. De hecho, él, en la carta que escribe a los Corintios, la segunda, capítulo 12 y verso 8, él informa, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, esa estaca, ese aguijón. Y en cada una de las oportunidades, la respuesta fue no. Pablo tuvo que entender que había un propósito. Él tuvo que comprender que vivir la pérdida, es decir, asimilarla y superarla, pasa por entender que más allá de un propósito, incluso hay que conocer lo que las pérdidas pueden producir. Y esto nos lleva al segundo porqué de las privaciones. Las pérdidas, amado, pueden forjar humildad en ti. Pero no como la humildad de aquel ministro cristiano a quien entrevistaron en la televisión y la periodista le dijo: ministro, se nos ha comentado que usted es muy humilde. Y él le respondió: uff, y mucho más de lo que te han dicho. Ese es el chiste malo de hoy. El asunto es que Pablo, el protagonista de esta enseñanza, Pablo era muy autosuficiente. Pero con todo y su background que le llevaba a esbozar una hoja de vida impresionante y por tanto a la posibilidad de jactarse, con todo y ello, Pablo supo reconocer que había un para qué en los padecimientos que él enfrentaba. Y en esta carta de Corintios, la segunda, capítulo 12, pero ahora en el verso 7, él lo dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones que estaba recibiendo. Lidiar con este aguijón debió ser muy dificultoso para Pablo. Significaba mantener una limitación constante en su salud. El pasado domingo dijimos que los eruditos suponen, infieren que podía tratarse de una de estas 3 condiciones, o malaria, o epilepsia, o problemas con la vista. Para él esto tuvo que ser seguramente muy complejo, el tener que depender de otros. En algunas cartas pareciera que la tesis de la pérdida de la visión o el problema en su vista era bastante demarcado porque tenía que utilizar escribientes. Él dictaba y otro escribía. Pero este aguijón, que debió ser difícil para él manejar, quiero que sepas que lo mantuvo humilde. Humilde para recordarle que él precisaba mantenerse en contacto con Dios y permitiendo que otros a su alrededor fueran beneficiados por medio de lo que vieran que Dios estaba haciendo en su vida.
Pablo llegó a comprender esto. Y esto nos lleva a la tercera razón de 4. ¿Por qué es que hoy quiero compartirte? Y es que las pérdidas pueden enseñarte a encontrar en Dios tu fuente de poder. Las pérdidas tienen ese potencial de hacer como una retirada del velo que cubre tus ojos espirituales y permitir que la luz de Cristo alumbre los lugares recónditos y oscuros de tu alma, donde las preguntas que incluso no hayan respuestas, sin embargo encuentran una salida, encuentran un oasis de oportunidad para descubrir la grandeza de Dios, que sencillamente es indescriptible. Pablo nos dice en esta carta de Corintios, pero ahora en el verso 9, él relata lo que el Señor le respondió cuando él pedía que le fuera retirado el aguijón. En el verso 9, él relata que Jesús le respondía: te basta con mi gracia, pues mi poder, recuerda que Jesús hablándole a Pablo, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces sigue Pablo hablando y dice: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, permanezca, porque es la traducción al español de un término en griego, el idioma original en el que fue escrito esta carta, que también puede ser interpretado o leído de esta forma. Permanezca significa fijar una tienda o habitación sobre algo o alguien. Pablo está diciéndonos aquí que el poder de Cristo, o lo que es lo mismo, Cristo, está haciendo sobre él una especie de cobertura. El poder de Cristo, en medio de su debilidad, en medio de su aguijón, era como una tienda que se extendía sobre él y lo cubría como sombra, incluyendo en esa cobertura sus debilidades, sus limitaciones. Es curioso que aunque Dios no le quitó la aflicción física a Pablo, le prometió que derramaría y mostraría sobre él su poder. De hecho, el poder de Dios era más evidente en la vida de Pablo a causa del aguijón. Y mira este contraste. Cuando nuestras habilidades son sobresalientes, cuando nuestros recursos son abundantes o significativos, ¿sabes lo que pasa? Somos tentados a hacer la obra de Dios y a vivir la vida cristiana, para quienes somos creyentes, a nuestro gusto, albedrío y criterio. Y esto tú debes saber que directamente nos está conduciendo al orgullo espiritual, que se puede traducir de múltiples maneras. Entre ellas, la forma de pensamiento en la que digo: no tengo necesidad de reunirme junto a otros cristianos, total, yo tengo ya a Cristo en mi corazón. No hay tanta necesidad de asistir a una reunión de un domingo o a formar parte de una pequeña comunidad como lo es un grupo de nexos. Orgullo y soberbia espiritual. Ahora, ¿dónde se encuentra el contraste? Se encuentra acá. Cuando en oposición a esta actitud, más bien reconocemos nuestras limitaciones, ahí se incluyen debilidades, tentaciones, carencias, necesidades muy profundas del alma. Cuando las reconocemos, amados, liberamos espacio y permitimos que Dios nos llene con su poder. Y no solo eso, sino que somos más fuertes de lo que pudimos jamás ser
si hubiésemos permanecido dependiendo de nosotros mismos únicamente. Una cuarta razón, un cuarto porqué para las pérdidas es que ellas, amados, pueden llevarte a descubrir el incomparable valor de conocer a Cristo. Llévate esta frase en tu corazón hoy: el incomparable valor de conocer a Cristo. En la iglesia cristiana no promovemos religión. Impulsamos, animamos, retamos a la gente a entrar en una relación con Dios a través de Cristo, su Hijo. Y es de un incomparable valor conocerlo a Él. Pablo, pero ahora escribiendo a la iglesia que se ubicaba en Filipos, redactando su carta a los filipenses en el capítulo 3 y verso 7, él dijo: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia. ¿Cuáles eran las ganancias que Pablo podía esbozar? Puedo relatarte algunas de las muchas que se encontraban en su hoja de vida. Pablo fue circuncidado al 8º día de nacido, como lo establecía la ley. Pablo venía del linaje de Israel. Para más señas, de la tribu de Benjamín, que fue la primera que le dio rey a Israel, que fue el rey Saúl. De hecho, de ahí viene el nombre de Saulo, de Saúl. Pablo era hebreo de hebreos, judío de pura cepa, es decir, su padre y su madre eran hebreos. Pablo formaba parte de la secta de los fariseos, que era una de las más rigurosas del judaísmo, porque buscaba apegarse estrictamente al cumplimiento de la ley. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los fariseos, eran personas con un perfil académico elevadísimo. Y en el caso de Pablo, se le agregaba otro detalle dentro de esta categoría. Y fue que él se levantó en la fe judía a los pies de Gamaliel. Él fue su maestro. Y Gamaliel fue uno de los enseñantes más venerables para los fariseos y los judíos en general. Y al lado de Gamaliel fue donde Pablo creció. En su praxis como hombre religioso, fue férreo defensor, celoso defensor de la fe judía, al punto que llegó a considerar a la incipiente iglesia cristiana como enemiga de su religión, y por tanto los persiguió, incluso hasta la muerte. Pablo llegó a ser un hombre con un celo y con un carácter de santidad dentro de los parámetros de la ley, que prácticamente lo hacían incomparable con otro profesante de esa fe. Destacaba enormemente. Había ganado fama y muchos honores alrededor de su nombre. Y esa fama y esos honores eran debido a logros que para él podían ser motivos de jactancia y de gloria personal. ¿Y qué dijo Pablo con respecto a toda esta trayectoria? En el mismo verso 7 lo leemos. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora que estoy unido a Cristo, no a la religión, ahora que he conocido al Señor, lo considero pérdida por causa de Cristo. Y cualquier lector de la vida de Pablo, desprevenido,
pudiese preguntarse, pero ¿cómo puede un hombre, cómo puede alguien hablar de pérdidas cuando ha logrado tan altas ganancias? ¿Cómo puede alguien tirar por la borda años de inversión en un proceso religioso riguroso? ¿Cómo puede lanzar a la basura algo que le ha costado tanto alcanzar y que lo había convertido en uno de los hombres más populares de Tarso? ¿Cómo puede alguien expresarse así? ¿No son acaso los aplausos, las medallas, los trofeos, los vítores y los reconocimientos el móvil de la vida? ¿No es acaso lo que más se busca? Pablo dijo en el verso siguiente, en el verso 8, es más, no solo lo que para mí era ganancia del pasado, en el presente y aún en el futuro, todo lo que yo pase por el filtro de mi relación con Cristo, lo considero pérdida. ¿Cuándo dijo esto Pablo? Él se atrevió a afirmar tal cosa cuando descubrió que había algo mayor, algo más importante que sus logros religiosos y académicos. Él dijo esto. Final del verso 8 dice, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor. La frase que quiero que te lleves, sellada o cincelada en tu mente y tu corazón. Por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Un conocimiento que excede a todos los demás. Un conocimiento de intimidad con Dios y al que Él nos pide que nos acerquemos día con día. Un conocimiento que traspasa cualquier logro, descubrimiento o invención del conocimiento o la sabiduría humana. De hecho, de nada sirve, amado, obtener todo el conocimiento que han dejado los hombres si no tengo el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios es el que me lleva a conocer la verdad. Y al final del día es la verdad la que me hace libre. Pablo descubrió esto y lo estimó el incomparable valor del conocimiento de Cristo como un enorme tesoro que no quería dejar pasar por alto, que quería abrazar. Por tanto, en este verso 8, él dice, lo he perdido todo e incluso lo tengo por estiércol, lo tengo por basura. ¿Para qué? A fin de ganar a Cristo. Pablo descubrió que en las pérdidas siempre hay ganancias. Y esa mayor ganancia es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amado, para sobreponerte a las pérdidas, quiero retarte a que te aferres a una realidad poderosa de las más portentosas del Evangelio. Y es la verdad que revela que hay esperanza en el Dios que habita en quien sufre las pérdidas. Hay esperanza. El desideratum de Pablo a los romanos es muy elocuente respecto de esto. En esta carta, capítulo 15, verso 13, él dice que el Dios de la depresión, de la tristeza, del desánimo y del desaliento, ¿es a ese Dios a quien Pablo se refiere? ¿A quién se está refiriendo? Está hablando es el Dios de la esperanza. Que ese Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz. ¿A quiénes?
a ustedes, no solo a los romanos, a ustedes que creen en Él. Te pregunto, ¿crees tú en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Si tú crees en Él, creer es sinónimo de confianza, es sinónimo de fe. Y quiero retarte, amado, a que la fe se convierta en una herramienta poderosa para ti. Que se convierta en una especie de fuerza vital, capaz de servir de contrapeso a la crisis. La crisis quiere hundirte, pero a fuerza de fe en Jesús, no solo sirve de contrapeso, te nivela, te da estabilidad, te da vida, te da sentido de propósito y hasta incluso te responde el por qué está todavía este peso acá. Porque en ese balance, los músculos de tu confianza van creciendo día tras día. Que la fe, amado, y sobre todo que tu experiencia de dolor, en medio de ella, tú seas capaz de abrir un paréntesis, dialogar con Dios, vaciar lo que está en tu interior, y que al cerrar ese paréntesis puedas ver cómo tu corazón resurge, cómo tu corazón se levanta de la oscuridad de las cenizas y puedes descubrir en Dios una capacidad de resiliencia, una capacidad de sobreponerte, de levantarte y de recibir una fortaleza tal que evidentemente proviene del cielo, que aun cuando la razón de tu aflicción siga presente, tú puedas aliarte con el apóstol Juan y puedas proclamar lo que él escribió en su primera carta, primera de Juan, capítulo 5 y verso 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esto es lo que el apóstol Juan quiere que tú también hoy te lleves. Tu fe. Tu fe es lo que te convierte en un instrumento capaz de trastocar el mundo. ¿Sabes tú que a los primeros discípulos así le dijeron? Cuando ellos estaban proclamando un mensaje que era como para locos aparentemente, ellos decían, estos que van por allí trastornando el mundo. Me encanta esa traducción de la Reina Valera. Los que van trastornando el mundo. Porque sabes, sí, hay que tener un poco de loco para recibir a Cristo y para seguirlo. Hay que tener un poco de locura en el sentido de valentía, de salir del statu quo, de incorporar la variable renuncia en nuestra psiquis y en nuestra práctica de vida. Porque el mundo, recuerda, quiere satisfacción inmediata. El mundo solo busca lo suyo. Pero cuando tú eres capaz de salir de tu zona de comodidad, de tu religión, de tu ateísmo, de tus filosofías huecas, y abrazas la posibilidad ciertísima de Cristo en tu vida, definitivamente que hay un cambio, una transformación en ti, que hace que no puedas ser el mismo. De hecho, desde el día en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, al hacer esta oración de fe que nos traslada a la misma presencia de Dios, porque Él viene a morar, a vivir entre nosotros, nos vemos en el espejo y somos los mismos por afuera, pero por dentro hay una total regeneración. Hay un nuevo hombre y una nueva mujer que se han creado. Esto no lo puede hacer la religión. La religión únicamente se basa en la conducta. Únicamente se basa en lo visible, en los dogmas humanos que deben ser seguidos para hacer apariencia de justicia. Y es por ello que muchas religiones o sectas tienen lo que las escrituras llaman apariencia de justicia o de piedad, porque trabajan únicamente con la conducta. Pero el único que puede hacer un cambio en el corazón no es ni la religión evangélica, ni la católica, ni los testigos de Jehová, ni los mormones. El único que puede hacer un cambio, una transformación radical en nuestro ser, radical viene de raíz, es Jesucristo en persona. Y este cambio es viable cuando tú le abres tu corazón a Él. Cuando eres capaz de descubrir que en eventuales pérdidas que estás enfrentando, hay ganancias.
Y Pablo hoy nos coloca de relieve la principal de todas: ganar a Cristo. Y quiero preguntarte hoy, ¿hay pérdidas que no has podido resolver? ¿Pérdidas que necesitas llorar y para las cuales puedas pedir legítimamente que vengan tiempos de alegría? ¿Tienes algún aguijón que no ha sido removido, que no ha sido quitado? Y necesitas pedirle hoy a Dios que Él sea tu fuente de consuelo y de poder. Y voy a ser más atrevido, sobre todo con las personas que nos visitan hoy. ¿Deseas tú perder el miedo, el prejuicio, la predisposición y ganar a Cristo como el Salvador de tu vida? ¿Deseas tú, que eres creyente, ser renovado en tu fe y tu esperanza por medio del poder del Espíritu Santo? Amado, al final de los tiempos, unidos a Jesús, iremos a un lugar donde ya no existirá ni la muerte, ni el dolor, ni la enfermedad. Un lugar en donde las pérdidas serán un asunto del pasado. Pero mientras eso llega, ¿te atreverías a poner tu dolor en las manos de Jesús? ¿Le permitirías a Él que te sane en el poder de su nombre? ¿Sabes? Una dama que enfrentaba el duro revés de la pérdida de su hija, uno de los duelos más inesperados y difíciles de asimilar, de elaborar, porque la misma ley de la vida anticipa que, por regla general, los hijos veremos partir a nuestros padres, no a la inversa. Esta madre, enfrentando el duelo por la muerte de su hija, entre lágrimas me decía: no importa lo que mis ojos vean, no importa lo que mis oídos escuchen, voy a refugiarme en lo único que me importa, y es que Dios me ha dicho: confía en mí. En esa palabra, esa es la única que hoy me refugio. Si tú decides también refugiarte en Dios y abrazar las promesas, la compañía, la cobertura, recuerda que Él se posó sobre Pablo como una tienda extendida de campaña que hacía sombra sobre su necesidad y sobre su debilidad. De la misma manera, tú también puedes convertir a Dios en esa tienda de campaña permanente que se asiente sobre ti y te fortalezca en medio de tu debilidad. Si en medio de tus pérdidas y de tus privaciones tú acudes a Dios, te garantizo que, aunque hoy llores, mañana reirás. Esto lo dice el salmista. En el capítulo 30 y verso 5, él afirma: si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. En Venezuela nosotros estamos atravesando nuestra noche, pero confía. Es asunto de horas en el tiempo de Dios, porque a la mañana vendrán los gritos de alegría. En esto es en lo que consiste
el concepto de que hay ganancias en medio de las pérdidas. Hay pérdidas ganadoras. Algunas carencias, limitaciones y quebrantos que finalmente pueden convertirse en el puente para que obtengamos el más preciado trofeo de todos, que es ganar a Cristo. Como Pablo lo expresara, obtener la excelencia del incomparable valor de conocer a Cristo. Si hoy tú estás aquí entre nosotros y quieres dar el paso de renunciar, de decir como el apóstol Pablo, un hombre con ese perfil tan elevadísimo en el plano humano, pero que dijo: todo lo he estimado como pérdida a fin de ganar a Cristo. Si tú quieres también considerar como una pérdida, no en el sentido de que vas a cambiar tu pasado, el pasado está allí, los logros que has obtenido están allí, pero la pregunta que hoy debes hacerte es: ¿son esos logros? ¿Son esas medallas o esos reconocimientos? ¿Es esa posición o esos recursos que obtuve lo que finalmente y paradójicamente me van a separar de Cristo? ¿O tendré hoy que adoptar la actitud de estimar todo lo que queda atrás como algo del pasado? Y como también Pablo dijera, extenderme a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si hoy tú quieres dar el paso de fe, de valor, de valentía, con un toque de locura, no está mal que lo pienses. Es locura para el mundo. ¿O acaso crees que en vano cuando tú te conviertes en cristiano y lo primero que te dicen es: te volviste loco? La respuesta allí es sí, me volví loco. Y lo asustas un poco. Pero al final del día se van a dar cuenta de que no se trata de esa locura de manicomio. Se trata de un cambio poderoso de vida, de una transformación indescriptible que hace que nazca y brote en nosotros el verdadero amor, compasión, reconciliación, paz. Se convierte en una vida en donde Cristo viene a reinar y por tanto potencialmente un matrimonio puede recuperarse, puede levantarse de las cenizas, una familia puede reencontrarse, porque Jesucristo hace eso, ¿sabes? Y si hoy tú quieres dar ese paso de fe y de confianza, haz una oración de fe a Dios conmigo hoy, allí donde estás en tu asiento. Lo puedes hacer con tus ojos abiertos o cerrados, inclinando el rostro o no, como prefieras. Lo interesante y lo trascendente es que hagas esta oración con tu corazón y le digas a Dios estas palabras. Padre Celestial, hoy reconozco mi profunda necesidad de ti y abro mi corazón para recibir a Jesucristo, tu Hijo, como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame la fortaleza para seguirte, aún a pesar de mis debilidades y limitaciones. Enséñame a creer y a confiar en que tu poder se va a perfeccionar, se va a hacer más evidente y más grande, incluso en medio de mis debilidades. Hoy te doy la bienvenida a mi casa, Jesús. Desde este momento declaro y creo que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, Padre, por el regalo de la vida eterna que tú me otorgas. Totalmente, por gracia, gratuito. Estamos agradecidos de ti, oh Dios, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Permítanme orar ahora por todos ustedes. Padre, en esta mañana quiero agradecerte
la inmensa bondad que nos regalas a través de la enseñanza de tu palabra, que es fuente de poder, inspiración, consuelo y libertad. Porque tu palabra es verdad y es la verdad la que nos hace libres. El mundo piensa que dándole la espalda a la verdad puede vivir libre. Sabemos, sin embargo, que es un libertinaje esclavizante lo que la mayoría de la gente vive, porque cautiva el alma y produce pesar, tristeza y consecuencias nefastas. Cuán diferente es la realidad de la vida, perdón, paz, gracia, fuerzas que tú regalas al corazón de aquel que con humildad se acerca a ti, y que en lugar de esbozar sus carreras, títulos, sus logros, medallas, sus diplomas y sus honores, te dice Cristo Jesús. Hoy quiero ser aliado de Pablo y decirte que todo eso queda atrás, y lo que antes consideraba como una ganancia, ahora lo estimo como pérdidas, a fin de ganarte a ti, Señor, a fin de conquistar el maravilloso tesoro de tenerte a ti, el incomparable valor de conocer a Cristo. Gracias por enseñarme, oh Dios, que en medio de mis pérdidas, las cuales son muy humanas, algunas por errores que cometí, otras sencillamente porque esta vida es injusta, pero ayúdame a comprender que en medio de todas esas privaciones del pasado, o aún las que puedan querer tocar a la puerta de mi vida en el futuro, en medio de todo ello, oh Dios, tendré la hermosa posibilidad de ganarte a ti, crecer en confianza y en fe, y descubrir que hay una vida plena, una vida incomparable, cuando te abrazamos a ti, cuando confiamos en tu palabra. Señor, hoy tú le dices al que está afligido, tú le dices al que llora, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Gracias, Dios, en Cristo Jesús tu Hijo. Amén y amén. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas. Por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse, muchas gracias. Hola mis hermanos de Influyente, quiero darles y enviarles un gran abrazo. Soy Gaby San Pedro y es un honor para mí estar entre ustedes nuevamente para adorar a nuestro Señor juntos otra vez. Y antes de yo poder compartir con ustedes esta canción que hoy quiero cantar, quiero poner un basamento bíblico que yo quisiera que lo guardáramos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una palabra que está en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, de la versión NTV, y dice de la siguiente manera: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.
Cuando la palabra del Señor fue escrita por los judíos en este momento, cuando ellos hablaban del corazón, se referían también de nuestra mente y de nuestros pensamientos. De hecho, en otra versión bíblica dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Todas nuestras acciones comenzaron y comienzan con un pensamiento. Es decir, que donde nosotros ponemos nuestra mente, allí se está determinando las acciones que vamos a tener. Son muchas las cosas con las que nosotros batallamos en nuestra mente que nos sugieren insuficiencia, miedo, temor. Esa es la batalla constante de nosotros como cristianos. Es poner nuestra mente en las promesas de nuestro Señor por encima de lo que las circunstancias nos sugieren. Y esa es la invitación que yo quiero darte hoy. Si en algún momento tú te estás sintiendo abrumado, déjame decirte que para eso el Señor nos ha dado en su palabra, sus promesas, para que nos aferremos a esa verdad por encima de lo que nuestra mente pueda estar pensando humanamente, y que esto no nos vaya a determinar acciones que nos lleven a la desesperanza en vez de a la fe y a la fortaleza, que es donde el Señor quiere que nosotros caminemos y nos afirmemos. Te invito a cantar conmigo esta canción. Piensa en cada palabra y declárala con tu ser para ti en el nombre de Jesús. Peleo con las voces de mi mente, dicen nada soy. Cada mentira me susurra que insuficiente soy. Soy mucho más que la suma de mis bajas y altas. Recuérdame otra vez, Señor, necesito oír tu voz. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte, aunque pienso que soy débil. Dices que me sostienes, aunque me desaliente. Cuando no sé a dónde ir, me dices tuya soy. Y creo en ti, y creo en ti, y lo que dices de mí, y creo en ti. Ahora lo único que importa es lo que tú pienses de mí. En ti encuentro mi valía, en ti encuentro bien quién soy. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte, aunque pienso que soy débil. Dices que me sostienes, aunque me desaliente. Cuando no sé a dónde ir, me dices tuya soy. Y creo en ti, y creo en ti, y lo que dices de mí, yo creo en ti. Todo lo que soy y lo que tengo rindo ante tus pies. Toma mis derrotas, mis victorias, te las doy, oh Dios. Dices que me amas cuando no siento nada. Dices que soy fuerte, aunque pienso que soy débil.
dices que me sostienes, aunque me desaliente, cuando no sé a dónde ir, me dices tú ya soy, y creo en ti, y creo en ti, y lo que dices de mí, yo creo en ti, y creo en ti. Dices de mí, yo creo en ti, yo creo en ti, creo en ti, yo creo en ti. Qué reconfortante saber que en las pérdidas siempre hay ganancias, ¿verdad? Gracias, Pastor Raúl, por enseñarnos que hay esperanza en el Dios que habita en quien sufre las pérdidas, porque hay pérdidas ganadoras. Y muchas gracias también a Gaby de San Pedro por acompañarnos hoy y regalarnos esta emotiva interpretación. Siempre es un gran placer tenerte con nosotros, Gaby. ¿Y tú? ¿También quieres ser parte de todo lo que estamos haciendo para convertirnos en una iglesia a la que a todos les encante conectarse? Desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, puedes influir en la vida de muchos al aportar económicamente a nuestra gran visión. En pantalla te ofrecemos los datos bancarios para que puedas realizar tu aporte lleno de alegría y amor. Gracias. También te invitamos a visitar nuestra página web www.influyente.org. Y si llegaste hasta aquí, sería una muy buena idea suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde también puedes disfrutar de otros contenidos compartidos. Ubícanos como Influyente VE en todas nuestras cuentas de redes sociales y conoce más de nosotros. Seguimos conectados, muchas gracias por acompañarnos, somos Influyente para todos. Y recuerda, contágiate de esperanza.